hablemos de estos temas, sino que ustedes se lleven herramientas muy concretas para que cuando vuelvan a sus instituciones educativas o incluso en sus casas puedan abordar con sus chiquitos, con sus hijos e hijas y estudiantes este tema de la salud mental. Entonces, muchas gracias. Me siento muy contenta de estar hoy con ustedes. Entonces, ¿empezamos yo? ¿De una? Sí, sí, nosotros Bueno, también muy estamos bien. muy felices de tenerte aquí. Entonces, empecemos. Dale. Bueno, vamos a empezar el webinar con una rutina que nosotros utilizamos en EduMoción y es el semáforo emocional. Este semáforo nos permite hacer un chequeo de cómo nos encontramos en este momento. Y lo hacemos a través de colores. Lo hacemos desde el verde, que es que estoy muy bien, o el rojo, que es como mi estado de ánimo en este momento, pues no es el mejor. Y tenemos una gama de colores dentro de esos dos. Está el verde biche, el amarillo, el naranja. Entonces, por ejemplo, yo hoy me encuentro en verde biche, por el cansancio normal ya de la jornada, ya estamos finalizando una jornada, pero estos espacios de conexión me llenan de mucha energía, entonces por eso me encuentro en un verde. ¿Cómo te encuentras tú ahorita, Lina? Yo en verde, verde. Estoy, como decías tú, estos son espacios que para mí son muy importantes, donde puedo conversar, donde podemos hablar de cosas que para mí son una pasión y eso me emociona mucho. Entonces, en este instante me siento verde. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahora les queremos preguntar a ustedes cómo se encuentra su estado emocional en este momento y que nos lo dejen saber por el chat. Ya hay igual muchas personas que nos han contestado, gracias a los que ya lo hicieron. Y vemos en el chat muchos amarillos, muchos verdes, nos cuentan que tienen la energía muy alta, amarillo, verde biche. Bueno, nos encanta saber que tenemos un panorama principalmente de verdes. Eso también nos genera mucho estado de ánimo positivo para iniciar este webinar. Y pues a los que de pronto están en un color más bajito como el rojo, pues esperamos que el contenido que puedan apreciar en este webinar les ayude justamente para que podamos mejorar ese estado de ánimo. Entonces, ahora sí, Lina, toda tuya la palabra. Oye, y ahora que estás hablando de ese semáforo emocional, yo creo que una de las cosas más importantes de hacer webinars sobre salud mental es que eso tiene que pasar primero por uno. Y creo que esa sea una idea que se quede con todos ustedes durante todo el webinar y es, no importa de lo que estemos hablando, si estamos hablando de herramientas para los niños, para los más grandes o para los más adultos, siempre quiero, y vamos a tratar de hacerlo mientras vamos avanzando en el seminario, que piensen en cómo eso les aplica a su vida. Porque hay una cosa que yo digo un montón, esto, digamos, no, esto no es una idea mía, sino que es una idea de hace muchos años, que es la idea de que la salud mental, sobre todo la nuestra, teniendo en cuenta a los niños o nosotros que nos dedicamos a trabajar con los niños, lo más importante y lo primero que tiene que ir es la máscara de oxígeno, como le dicen a uno en el avión. Cuando un avión tiene una emergencia, el que primero se pone la máscara de oxígeno es el adulto, para poder cuidar al niño. En los temas de salud mental nos pasa lo mismo. Tenemos que ponernos la máscara de oxígeno. Entonces, toda la idea que quiero que se lleven en este webinar es que esto, no importa si estamos hablando de una herramienta para niños, también les sirve a ustedes para autocuidarse. ¿Listo? Entonces empecemos, Joa, ¿te parece? Claro que sí, Lina. La palabra toda tuya. Muy bien. Entonces, bueno, pues Joa les estaba contando que, bueno, si quieres hablar del objetivo o si quieres yo también cuento de esto, Joa, como quieras. Cuéntalo, cuéntalo. No, básicamente, cuando Joana y yo estábamos planeando este webinar, estábamos pensando en la idea de que ustedes se lleven herramientas muy prácticas, porque es un tiempo de crisis, es un tiempo difícil y además sobre todo estamos inundados de información con respecto a muchos temas, al aprendizaje, a cómo llevar las clases, a cómo resolver los conflictos en casa y hay información. Entonces, con Joana pensábamos que una de las cosas que es fundamental para que ustedes se lleven es que nosotros les demos información sencilla y que sean herramientas que les sirvan a ustedes para manejar todo el tema de competencias socioemocionales, ya sea en casa, con sus hijos o con sus estudiantes, y que esas herramientas sean muy prácticas, es decir, que sean lo suficientemente digeribles y sencillas como para que yo se las pueda contar, a ustedes me puedan hacer preguntas, que cuando terminemos este webinar puedan ir donde sus hijos y se las cuenten. Entonces, ese es nuestro objetivo y al final vamos a ver si lo logramos o no. ¿Algo más, Joa, que queramos hablar del objetivo?
No, simplemente decirles que esto responde mucho también a lo que estamos evidenciando durante la realización de la formación de Edumoción y es cómo poderles dar esas herramientas que sean prácticas que ustedes puedan llevar directamente al aula. Ya sé que estamos teniendo en este momento aulas virtuales, pero no solamente para que lo lleven con sus estudiantes, sino que también lo puedan aplicar en su contexto más cercano. Entonces yo sé que les va a servir mucho este webinar y pues nada, espero que lo disfruten y ahora sí, Lina. Vale, muy bien, John. Ok. Bueno, pues nada, empecemos. Hay dos ideas que yo quiero que ustedes digamos que las pensemos antes de empezar a hablar de salud mental por dos razones fundamentales. Yo ayer leía un artículo de la revista Semana y creo que hoy leía uno del Espectador, en donde están hablando de este tiempo, la pandemia, los niños, su salud mental. Y hay una cosa que me parece muy importante. Y es que estamos poniendo en los medios de comunicación toda esta idea de que los niños tienen que cuidarse, de que no podemos olvidarlos, digamos, en medio de una situación de salud pública tan complicada, pero que ellos son una prioridad. Y eso me parece muy importante. Eso, digamos, tiene de positivo. Pero hay otras cosas que a veces a mí me preocupan un poco como psicóloga que trabaja en este tema de las competencias socioemocionales y la salud mental, y es esta idea de que todos los niños van a sufrir un daño terrible o que lo que está pasando aquí es una cosa terrible para los niños. Y si bien estoy completamente de acuerdo en que esto es un reto, que vamos a tener que hacer cosas, que estamos viendo síntomas y comportamientos en los niños que son muy complicados, una de las cosas fundamentales es pensar que la salud mental de los niños en esta época, y que es distinta a la de los adultos por eso, está asociada a los hitos del desarrollo. Y todavía hay un montón de cosas que podemos hacer. Entonces, sí, es una crisis, sí, va a ser difícil también, vamos a ver síntomas claramente, pero hay cosas que son muy propias del desarrollo de los niños que nos van a ayudar a proteger a la salud mental. Entonces, el espíritu de toda la conversación que yo quiero tener hoy con ustedes es ese, es un espíritu positivo de entender la salud mental como algo que hace parte de un proceso de desarrollo, es decir, un proceso de crecimiento y que tiene aspectos emocionales, aspectos conductuales, aspectos sociales y aspectos cognitivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental si este webinar, por ejemplo, que yo les estoy dando, les estuviera hablando de adultos? Básicamente que tiene que ver con el crecimiento de los niños. Entonces, eso no se nos puede perder de la cabeza. Los hitos del desarrollo son muy importantes. Y eso hace una cosa maravillosa, y es que los niños sean como esponjas y el hecho de que vayan cambiando nos va a ayudar a proteger. Esa es la primera idea que quería dejarles. Y la otra idea que quería dejarles tiene que ver con las cifras en nuestro país. Fíjense que de todas maneras, aquí yo les acabo de presentar un panorama muy positivo, pero hay unas cosas que sí son ciertas, y es que en nuestro país los niños están sufriendo por temas de salud mental, y estas son unas cifras del Ministerio de Salud de una encuesta que hicieron en el 2017. Pero miren, por ejemplo, se diagnosticaron 28.000 casos de depresión, 19.000 de ansiedad, 4.300 trastornos de la conducta alimentaria y 7.900 de autolesiones. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Por un lado, que el hecho de que estemos haciendo o poniéndole en foco a la salud mental de los niños es una cosa muy positiva, pero por otro lado, que hay estrategias que tenemos que desarrollar dentro de la vida normal de esos niños para poder acompañarlos y poder hacer que se vuelvan menos proclives o tengan o sean menos vulnerables a desarrollar este tipo de problemáticas. Esa es la segunda idea que quería dejarles. La primera, hitos del desarrollo. La salud mental de los niños es una cosa que va cambiando. No es lo mismo ver una depresión en un adulto que una depresión en un niño. Y segundo, que hay ya una situación en donde hay que preocuparse por la salud mental de los niños, pero que hay herramientas muy importantes que vienen sobre todo del área de la salud pública que nos va a poder ayudar, digamos, a resolver este tipo de problemas. Entonces, esas dos ideas para mí son claves. La otra cosa que hay que pensar, y tiene que ver un poquito con lo que les acabo de contar de estos dos artículos que leí hoy, es que efectivamente nadie va a negar que la pandemia, el hecho de que estemos en confinamiento y en general la idea del COVID o de esta enfermedad que puede tener un efecto nefasto en nuestras familias, es en sí mismo un estresor. Y eso va a causar un efecto. Ya vamos a ver cuál es el efecto, pero va a causar un efecto tanto en los niños como en los adultos. ¿Y qué es lo que ustedes ven? Digamos, cuando ahora empiezan a revisar la literatura, ya hay muchas cosas escritas, probablemente no con tantas, digamos, datos
recogidos y bases de datos tan grandes de niños en el mundo, pero ya hay una evidencia que nos muestra, por ejemplo, que empezamos a ver dificultades de aprendizaje, de concentración, aburrimiento, irritabilidad, que es una súper importante. Hay preocupación, los niños, por ejemplo, más chiquitos están teniendo miedo de salir a la calle, y en los adultos estamos empezando a ver síntomas similares, cosas de depresión, ansiedad, sentirse abrumados. Eso no quiere decir que todos los adultos o todos los niños se sientan así, pero sí quiere decir que la situación en la que estamos tiene el potencial de hacernos sentir de esa manera. Y es súper importante que podamos ver hasta dónde es el impacto para ver cómo podemos trabajarlo y no dejar, digamos, desarrollar un síntoma, por ejemplo, como puede ser la irritabilidad, hasta llegar, por ejemplo, a un tema de depresión, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que lo vamos pensando. Y para empezar, digamos, después de haber expuesto este panorama, yo quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Es un ejercicio que a mí me encanta, que viene de toda esta área de la creatividad y el pensamiento lateral, en donde quiero invitarlos a que pensemos un poquito en esto de la pandemia y la relación que tiene con la salud mental. Entonces, quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio y vamos a usar el chat para hacerlo. Entonces, yo tengo aquí una tablita, no voy a salir del modo de presentación para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es lo que quiero que piensen? Quiero que empiecen a pensar en qué trajo la pandemia para el trabajo de salud mental, o que, bueno, perdónenme que suena un poco raro, pero ¿qué nos trajo la pandemia para a nosotros, las personas que trabajamos en salud mental? ¿Qué trajo de positivo? ¿Qué trajo de negativo? ¿Y qué trajo de interesante? Yo les decía, por ejemplo, hace un rato, con 2 ejemplos de los artículos, que una de las cosas muy positivas que han empezado a pasar es que se ha puesto esto en los medios de comunicación. Ha empezado digamos, a ocurrir que estamos hablando de salud mental de los niños que antes no estábamos hablando de eso. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, los voy a invitar a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer despacio para que entre todos lo hagamos, y además porque tengo que ver el chat con ustedes. Lo que quiero que hagamos es que solamente lo positivo, primero empecemos por lo positivo, ¿ok? Quiero que en el chat nos ayuden a escribir cuáles son esas cosas positivas que ustedes creen que ha traído la pandemia para el tema de salud mental. Entonces, escriban, y yo voy copiando aquí. Entonces, voy viendo mientras ustedes están ahí. Le están dando importancia a la salud mental, muy bien. Atención, muy bien. Expresión de emociones, súper. Si quieres te voy ayudando, Lina. Listo, dale, ¿tú me lees? Dale, Perfecto. empatía, acercamiento Sí, con la familia, sí, autoconocimiento, más tiempo para uno mismo, disminuye el estigma de la salud mental, estar en compañía de la familia. Pudimos chévere. hacer un pare y ahora estamos más unidos como familia. El autoconocimiento, reconocer la Ujú, necesidad del diálogo, compartir más en familia, valorar a chévere. nuestros seres queridos, valorar la vida, autoconciencia de cuidado, Muy bien. Súper. Dejemos ahí. reinventarse. Listo. Dejemos ahí. Entonces, voy a parar un segundo además para que aprovechemos aquí a hacer un aprendizaje importante en salud mental, más allá del ejercicio que vamos a hacer. Este es un ejercicio de pensamiento lateral. Eso significa que lo que vamos a hacer es a dirigir el comportamiento, perdónenme, a dirigir el pensamiento hacia un tema específico. Esto que acabamos de hacer es un tema de solamente centrarnos en lo positivo. Cuando nosotros pensamos en un problema, tendemos a pensar primero en las cosas negativas. Entonces, la instrucción aquí es solamente pensar en lo positivo primero. Ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes, con sus familias e incluso en la casa. Pueden decir, bueno, de esto que nos está pasando, ¿qué ha sido lo más chévere? ¿Qué ha sido lo más positivo? ¿Listo? Entonces, ahora, todos juntos. Ya, digamos que hubiéramos acabado todo esto, creo que nos faltaron algunas, pero no importa. Hagamos el ejercicio de pensar en lo negativo. ¿Qué es lo que ha traído la pandemia en lo negativo para la salud mental? Negativo. Entonces te escucho, Joana. ¿Me ayudas? Estrés, Sí. miedos, desconfianza, terror, ansiedad, Mm, cansancio mental, depresión, rutina, desesperación, angustia, duelo por lo innecesario, problemas económicos, sobrecarga, fatiga, mucho tiempo en el computador, problemas de comunicación. listo.
Muy bien. Dificultad para las rutinas. Ok, muy bien, perfecto. Y ahora lo que quiero es que empecemos a pensar y nos pasemos, digamos, en el ejercicio que ustedes hacen, acaban todo y ya no pueden pensar en una negativa más, pásense a la interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en lo interesante? Eso es muy chévere porque significa que tratemos de pensar qué cosas nos trajo la pandemia, que no necesariamente sean las cosas positivas, sino que son cosas como nuevas, diferentes, que no se nos habían ocurrido. ¿Qué trajo la pandemia interesante para nosotros los que trabajamos en salud mental o nos preocupa la salud mental? Cuéntame, Joana. Estoy viendo tus... Creatividad, mayor Ujú. consulta en Internet, investigación, aprendizajes, la virtualidad, autoaprendizaje, han leído más, compartir, interactuar con la familia, han tenido mayor espacio para la lectura, emprendimiento en familia. Oh, un emprendimiento, qué chévere. Sí, la resiliencia también, el amor real, identificar las habilidades que no sabían de cada uno, conciencia y empatía y tener mayor valor a las cosas pequeñas, nuevas estrategias, recursividad, fuerza espiritual, también nos cuentan, Qué chévere. Muy bien, y desapego a las costumbres. listo. Muy bien. Muy bien, qué buen ejercicio, muchas gracias. Gracias a todos por participar y ayudarnos a construir esto entre todos. Entonces, fíjense, me perdonan si hay algún error ahí de ortografía rápido porque no lo alcanzo a mirar. Pero lo que quiero hacer con este ejercicio es empezar a introducir este tema de la salud mental desde un lugar distinto. Y ese lugar distinto es un lugar de pensamiento más curioso, más de aprendiz. Yo lo llamo la mente curiosa, que es tratar de acercarnos a una situación que probablemente nos da susto. Cuando yo le pregunto a los papás, por ejemplo, que piensan de retornar, les angustia mucho la idea, por ejemplo, de que sus hijos puedan contagiarse. ¿Y qué les angustia que los niños se queden en la casa? A seguir viendo malos patrones de sueño, irritabilidad, que peleen con los hermanos, que hagan un montón de cosas. Entonces, tendemos a irnos en estos dos miedos, desde el miedo al contagio, pero es el miedo a que los niños estén desajustados, digamos, como lo diríamos en términos técnicos. Pero fíjense que cuando uno arranca pensando en una situación de esta manera, es decir, saca esa idea, digamos, dicotómica de lo que puede pasar con una situación como la pandemia o el confinamiento para los niños y empieza a pensarlo en términos distintos de positivo, negativo, interesante, salen cosas que aunque probablemente uno las ha pensado, no necesariamente son las que piensan. Entonces, esa es la primera herramienta que quiero dejarles cuando ustedes empiecen a hablar de salud mental, bien sea en el retorno a la alternancia en sus colegios o la virtualidad, o en las familias o en los talleres que hagan con los papás. La primera herramienta que tenemos es pensar esto de una manera distinta. ¿La pandemia ha sido difícil? Claro. ¿La pandemia ha traído efectos negativos? Claramente sí, pero la pandemia también tiene otro tipo de cosas que pueden ayudarnos a descubrir herramientas, posibilidades. Miren todo esto tan chévere que ustedes pusieron en la lista. Autoaprendizaje, leer más, emprendimiento, resiliencia, fuerza espiritual. Todo ese tipo de cosas que no necesariamente son las que nos vienen en primer lugar a la cabeza cuando estamos hablando de salud mental, son las que quiero rescatar en ese momento. Entonces, muy bien, este es un ejercicio muy bonito y quiero que lo repliquen cuando vayan a sus colegios a trabajar en esto. De este ejercicio, además, nos queda una cosa súper importante. Que yo creo que puede ser el abrebocas a las preguntas que ustedes tienen. Y es bueno, Lina. Entonces, ok, tenemos que pensar esto de una manera diferente, primero. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hago yo para trabajar con un papá que me dice que no quiere que los niños vuelvan al colegio porque le da miedo? O un papá tan desesperado que lo único que quiere hacer es que los niños vuelvan. Y fíjense que hasta las autoridades todavía están un poco confundidas en cómo vamos a manejar esto. Hoy estuve leyendo las nuevas indicaciones de la Sociedad Americana de Pediatría, quienes son, digamos, tal vez la autoridad más importante en este tema de desarrollo en el mundo, y ellos tienen toda una serie de indicaciones que yo después le puedo compartir a Joana con mucho gusto para que lo comparta con ustedes, sobre cómo se debe hacer el proceso de retorno al colegio una vez ha terminado o una vez, digamos, estemos en este proceso de transición del coronavirus. Y tiene muchas cosas
que son desde las básicas de los protocolos de bioseguridad hasta pensar, por ejemplo, en qué difícil es pedirle a un niño de 5 años que no toque a un compañero o que se siente a 2 metros y no esté cerca. Y todos esos retos son a los que nos vamos a enfrentar. Y esos retos son los que tienen un efecto en la salud mental. Y ahí es muy importante que, digamos, empecemos a pensar, como vimos en el ejercicio anterior, con esa mente curiosa. Entonces, de eso quiero hablarles hoy. Hay una primera cosa que yo quiero que todos, digamos que todos conozcamos. Esto no digamos que no surgió a partir del coronavirus. Esto tiene que ver con la investigación. Esto viene del área de salud pública, como les decía al principio, sobre las intervenciones en salud mental en el contexto escolar. Y miren esto, miren, cuando yo entendí esto, a mí me pareció absolutamente poderoso. Yo trabajo en una institución educativa, yo soy un psicólogo de una institución educativa o yo soy un profesor. Lo que dice este modelo es que si yo quiero trabajar una habilidad, lo que probablemente va a pasar para desarrollar esa habilidad es que yo se la entregue al 100% de mis estudiantes y se me dividen de la siguiente forma. El 80% de mis estudiantes probablemente solo va a necesitar prevención universal. Entonces, les voy a explicar este ejemplo con lo que hacemos en Aulas en Paz. Aulas en Paz es un programa que trabaja en desarrollo de competencias socioemocionales y lo que hacemos es que tenemos currículos. Nuestro currículo grande va de segundo a quinto, pero ahora tenemos uno para más pequeños que se llama Aulitas en Paz. Y lo que hacemos es que ese currículo hace parte de la clase de español o de dirección de grupo, o bueno, el espacio que nos dé el colegio. Y en estos currículos se los damos a todos los niños de segundo a quinto, al 100% de los niños. Cada uno de esos currículos, es decir, las clases y las lecciones que toman, tienen la posibilidad de que los niños practiquen habilidades como la toma de perspectiva, la empatía, la generación de opciones, el manejo de emociones, bueno, las distintas competencias socioemocionales. Nosotros, al aplicar ese currículo y con la ayuda de los profes, identificamos que hay unos niños que tienen una necesidad particular. Aulas sirve o el propósito de Aulas es desarrollar competencias socioemocionales específicamente para la prevención de la agresión y la violencia. Entonces, nosotros somos capaces de identificar niños que son particularmente agresivos y tenemos un componente adicional de aulas que se llaman los grupos heterogéneos. Ahí sacamos a estos niños agresivos y los ponemos a trabajar con otros niños y ahí se nos forma el siguiente grupo, lo que ustedes ven en la parte de arriba del triangulito, que es ese 20%. Son los niños a los que yo le entrego aulas. El 100% le entrego aulas. El 80% lo coge, entiende, desarrolla la habilidad, etcétera, etcétera. Pero ese 20% que yo identifico que está más en riesgo, probablemente por ser más agresivo, requiere algo que se llama prevención focalizada. Y de esos niños seguramente voy a encontrar un grupo más chiquito que sea el 5%, los niños que tengo que remitir donde un psicólogo, tengo que hacer visitas domiciliares, etcétera, etcétera, porque su agresividad es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que sea que vayamos a trabajar cuando lleguemos nuevamente dentro del colegio, yo puedo trabajarlo con el 100% de los niños. Si lo que, por ejemplo, encontramos después de que los niños volvieran al colegio es que la irritabilidad está muy alta o la incapacidad para manejar emociones está altísima, entonces yo a todos les doy esa habilidad o ese proyecto, currículo, lo que sea que yo decida o actividad para enseñarles a manejar sus emociones. Podemos estar seguros que más o menos un 80% de nuestros niños van a volver a arrancar muy bien. Y esto quiero que además lo tengamos todos muy claro. Y es, sí, esto es una crisis, sí, nos va a dar muy duro a todos o nos está dando muy duro, pero los niños tienen la capacidad de volver al lugar donde estaban si les damos las herramientas. Entonces, el truco está en darles las herramientas que son. Y lo que vamos a necesitar entonces es diseñar estrategias específicas para que nuestro 20%, el 15% que solo necesita prevención focalizada y el 5% que necesita atención individual, puedan, digamos, también transitar por este tema que es complejo. Entonces, lo clave de esta diapositiva es pensarlo de esta manera. Si yo después, o en esta época, incluso ahorita, cuando los niños van a volver y todavía estamos en la virtualidad, pregúntenle a los papás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ven ustedes en las casas? Escojan un tema para trabajar. Eso se lo van a dar al 100%. Luego, van a pensar, ¿qué es lo que quieren? Al final queremos que los niños aprendan estrategias para regularse emocionalmente en casa, para mediar peleas entre los hermanos, para
No sé, eso lo decide cada uno de ustedes. Pero esa es la pregunta fundamental. Y eso, digamos, lo podemos hacer en casa o lo podemos hacer en el colegio, dependiendo de los espacios que tenemos. Si son virtuales, si son espacios de alternancia, ustedes lo definirán. Pero es muy importante saber que la definición de cómo lo hacen es hacerse la pregunta. Al final de hacer esto, ¿yo qué quiero que mis niños sepan? Y además, las otras dos preguntas es, ¿qué vamos a hacer con los niños que requieren atención especial? Estos niños que, por ejemplo, son incapaces de retornar de la irritabilidad. ¿Qué necesito hacer con esos niños? ¿Qué otra cosa adicional puedo darles como herramientas a los papás o manejar en el colegio para poder apoyarlos? Y ese 5%, que son los niños que efectivamente van a necesitar esa atención, pues creo que es muy importante identificar a dónde los podemos remitir si lo sabemos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es, digamos, lo que yo les contaba sobre ese panorama alentador que quiero mostrarles hoy. El otro punto es que no se nos puede olvidar que la salud mental es un continuo. Entonces, no porque estemos en la pandemia, todos vamos a sufrir temas de salud mental. Claramente, y digan, miren, yo aquí no quiero de ninguna manera decir que esto no tiene un efecto en la salud mental, claro que lo tiene, pero que la mejor manera de ayudar a todas las personas es entender que los efectos son distintos y no todos tienen el mismo nivel de afectación. Entonces, fíjense cómo esto que les estoy mostrando aquí, que es el continuo de salud mental, va desde un extremo, que es algo que nosotros llamamos comportamiento disruptivo de aislamiento. Entonces, son todas esas cosas que estamos viendo y que estamos identificando. Los niños irritables, que no tienen buenos patrones de sueño, que no hacen caso, que no tienen reglas, etcétera, etcétera, que probablemente esos con un poco de apoyo, el apoyo que yo le doy al 100, salen y vuelven a coger sus rutinas, hasta lo que está en el centro, que son los trastornos de salud mental. Entonces, de ahí están las dificultades, los problemas y los trastornos son únicamente los que están en el 5%. ¿Sí? Y al estar en el 5% ya sabemos, estos además yo desde el colegio no los puedo atender porque son los que tengo que remitir. Probablemente los que estén donde dice problemas de salud mental son los que están en el 15 y ahí tengo que crear un sistema de apoyo como colegio para poder, digamos, acompañarlos en ese proceso. Pero mi mensaje es muy positivo y es, ojo, al 100 le podemos dar herramientas y muy probablemente, y miren la siguiente diapositiva, la mayoría de los niños van a tener efectos psicológicos transitorios, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice un gran psicólogo que se llama Capurso, y es de hecho de un artículo que hay, que también le puedo compartir a Johanna para que ustedes lo tengan, sobre la reentrada del colegio. Y lo que ustedes van a ver es que la mayoría van a tener efectos psicológicos transitorios porque esos efectos son las respuestas que tienen sus sistemas de alerta ante una situación de estrés tan compleja como es esta. Pero la recuperación es la norma y eso es muy importante que lo entendamos. La recuperación va a ser la norma. ¿Y saben por qué además le estoy haciendo tanto énfasis a esto? Porque si focalizamos los recursos en los que realmente en ese continuo de la salud mental van a estar en la parte del problema, ahí vamos a utilizar mejor nuestros recursos y vamos a proteger también nuestra salud mental como profes o como profesionales de la salud que trabajamos en este tema. Entonces, eso es clave. La primera, digamos como la primera idea que Capurso siempre dice es, vamos a hacer esto con mucho cuidado, seguramente vamos a ver una afectación en todos los niños, pero la gran mayoría de esos van a retornar y van a recuperarse fácilmente. Son ese 20% al que tenemos que cuidar con mucho detalle, pero al 80% démosles toda la prevención y toda la intervención en salud mental, confiando en que vamos midiendo y vamos viendo que ahí hay una mejoría. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando yo les digo, digamos, como les presento este continuo de salud mental? Aquí estamos hablando de cosas como depresión, ansiedad, trastornos de conducta, trastornos de la conducta alimentaria, déficit de atención, ansiedad de separación en los más chiquitos, por ejemplo, eso va a aparecer porque los niños llevan mucho tiempo con sus papás, entonces la retornada al jardín va a ser dura. Y van a también aparecer todos los temas de autolesiones y riesgo de suicidio, que nuevamente quiero ser muy enfática, no es que eso no existiera antes de la pandemia, claro que existía. En nuestro país en el 2017, que es el último dato que tenemos
perdónenme, en el 2018, que es el último dato que tenemos de medicina legal, se quitaron la vida 268 menores de edad. Y hubo niños entre los 5 y los 9 años que se quitaron la vida. O sea, no es que esto no exista, pero estamos hablando de que hay un grupo que es muy vulnerable y ese grupo que es muy vulnerable tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos pensando, digamos, ahora en el retorno, dada la situación de crisis. Bueno, muy bien. Yo veo que ustedes están ahí poniendo preguntas. No se preocupen, al final tenemos un espacio para que hablemos de todo esto. Voy a seguir porque tenemos un tiempo que Joa me pidió que fuera muy juiciosa en el manejo del tiempo y voy a tratar de ser. Entonces, aquí tenemos, digamos, como los dos problemas que más vamos a ver o que la literatura está mostrando que probablemente más vamos a ver, tiene que ver con la ansiedad por la misma incertidumbre de la crisis y lo vamos a ver, digamos, o se puede manifestar en cosas muy sencillas como la necesidad de seguridad, el no querer separarse de los papás, podemos ver síntomas físicos, pataletas, problemas de sueño, rechazo a la idea de salir. Hace poco di un webinar con una colega mía que es con quien yo trabajo este tema de salud mental, con Diana Gudelo de la Universidad de los Andes, y Diana decía una cosa que es muy bonita y que yo quiero compartirles acá, y es: el trabajo nuestro no es darles seguridad y certidumbres a los niños en este momento porque nosotros mismos no la tenemos. Estamos aprendiendo, todo esto es una situación crítica y novedosa para todos. Es ayudarlos a transitar por esta situación sabiendo que nosotros estamos con ellos. Pero si les decimos todo el tiempo, sí, mira, no nos salgas y entonces ya esto va a pasar y mañana va a pasar, lo que estamos haciendo es generándoles falsas expectativas. Hay que aprender a tolerar esta incertidumbre y eso hace parte de las competencias que acompañan las habilidades socioemocionales. No es fácil. Yo también tengo miedo, a mí me da susto. Y en el colegio lo podemos hacer. No necesariamente, por ejemplo, sentarnos a hablar de lo terrible y las cosas tristes que nos genera la pandemia, sino, por ejemplo, podemos hablar de cosas como ¿qué hice yo para, como estrategia de afrontamiento cuando empecé a sentirme triste? Y entonces los niños pueden empezar a compartir, yo hablaba con mi mamá, o yo iba a mi rincón feliz, o los adolescentes, yo hablaba con un amigo, yo me ponía a hacer esto y esto. Ese tipo de compartir es muy importante porque no se centra en la angustia, como digamos estamos viendo aquí en la ansiedad, sino que se centra más en la posibilidad de mejorar. En el tema de depresión pasa lo mismo. Y acuérdense que la depresión no es lo mismo en los niños que en los adultos, y aquí podríamos hacer todo un webinar acerca de esto, pero acuérdense que en los niños, primero, es normal sentir tristeza, en los adultos y en los niños, pero los niños normalmente sienten tristeza. Y de hecho la tristeza es una emoción muy importante porque les ayuda a discernir lo que les gusta de lo que no les gusta, o lo que está bien de lo que no está bien. Y que la depresión en los niños tiene síntomas y se presenta distinto a la adultez. Usualmente la depresión en los niños se presenta como irritabilidad. No necesariamente es el niño que uno ve solamente quietecito, etcétera, etcétera, sino que son los niños en donde, por ejemplo, vemos cambios de comportamiento abruptos o emociones demasiado intensas, o muy bravos, o muy tristes, o muy irritables. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso. Y hay unas señales de alerta que sí son importantes, que en esta época le demos a los papás herramientas para que las identifiquen. Si tienen dificultad reiterada en concentrarse, cambios de peso, autolesiones, o incluso en los adolescentes abuso de sustancias. Ese tipo de cosas nos está indicando claramente que ese niño puede estar en el 5% o en el 15% del que hemos estado hablando. En el caso específico del suicidio, y aquí también podríamos hacer una conferencia completa, solo quiero señalarles dos cosas que son muy importantes. Una, estos son los niños más vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño no toma la decisión de quitarse la vida de un día para otro, ni por el juego de la ballena azul, ni porque un compañerito le dijo, ni por la pandemia. Tiene que configurarse una cantidad de cosas, puede ser abuso en la casa, una historia de soledad terrible, incluso cosas genéticas en donde la familia tiene intentos previos de suicidio en otros familiares,
cosas de ese estilo, lo que hace que el niño esté en riesgo. Y el hecho de, por ejemplo, de que una persona diga es que me quiero morir, no quiere decir que esas amenazas sean, perdónenme, una manera de llamar la atención, que es muy chistoso porque sí es una manera de llamar la atención, pero eso no es peyorativo de ninguna manera. Es al contrario, una forma de decir necesito ayuda. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento de salud mental y riesgo de suicidio en la época de pandemia? Que estemos atentos a estas señales que están aquí, ¿sí? Y que no necesariamente pensemos que porque una persona tiene acceso a información sobre suicidio, eso lo va a llevar a tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Ahí hay una cantidad de cosas que hacen que tengamos que estar con el ojo muy, muy agudo para darnos cuenta si efectivamente ese niño puede estar en riesgo. Entonces, bueno, tenemos una cápsula informativa aquí en la mitad de la conferencia, ¿cierto? Sí, Andrea. aquí Andrea, ¿ahí dale. me escuchan bien? Sí, claro. Listo. Bueno, entonces les quiero contar una sorpresa que les tenemos desde CoSchool que nos tiene muy, muy felices de podérselas compartir hoy. Y es que este jueves, si quieres, Lina, me puedes ayudar ahí pasando el próximo. Claro. Gracias. Resulta que este jueves a las 3:30 de la tarde vamos a hacer el lanzamiento oficial de la nueva página web de CoSchool. Pero digamos que lo que más quiero resaltar acá es que en este espacio vamos a lanzar una estrategia que vamos a poner en marcha a partir del jueves, que contiene herramientas para que ustedes puedan transformar sus ambientes de aprendizaje. A nosotros nos interesa que todo el conocimiento que hemos adquirido en los últimos años sobre cómo construir ambientes positivos de aprendizaje, cómo potenciar los talentos de los estudiantes, cómo crear ambientes seguros para que ellos puedan desarrollar sus habilidades socioemocionales, todos estos tips y toda esta información que nosotros hemos recogido en los últimos años, queremos compartirla con ustedes. Una de esas formas es a través de este curso, EduMoción Móvil, en el que ustedes ya han aprendido mucho sobre este tema, pero una vez se acabe el curso, también queremos que ustedes tengan acceso sigan teniendo acceso a todas estas herramientas. Entonces, los invitamos muy especialmente a que este jueves 30 de julio se conecten con nosotros a otro webinar a las 3:30 de la tarde. Aquí Rosalía nos está ayudando con el link de inscripción para ese webinar. Igual se los vamos a mandar también por correo electrónico y ahí les daremos toda la información muchísimo más detallada para que ustedes puedan acceder pues, de manera gratuita a todos estos recursos. Entonces, muy invitados, especialmente ahí los estaremos esperando desde CoSchool. Invitadísimos, no se les olvide inscribirse, ¿cierto, Andrea? Ajá, tienen que inscribirse. Igual como se inscribieron para este webinar, deben inscribirse previamente para este webinar del jueves. Muy chévere. Gracias, Andrea. Terminamos nuestra cápsula, nuestra cuña. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y yo empiezo a cerrar nuestra conferencia para que tengamos tiempo para las preguntas. Entonces, esto lo cerramos pensando en una pregunta fundamental y es ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde vienen las herramientas. Si quieren, después en la parte de preguntas hacemos más, las hacemos a mayor profundidad. Pero miren, ¿qué podemos hacer desde el colegio? Porque una pregunta que me hacen a mí todo el tiempo es, Lina, pero es que el colegio tiene que atender al papá, a la mamá, al niño. Y la respuesta es no. ¿Qué hace un colegio para atender temas de salud mental? Un colegio hace prevención. Un colegio hace identificación y detección temprana, soporte de apoyo y remisión. Esas son las 4 cosas que hace un colegio. Pero además hay otras cosas, digamos, que ya les voy a contar, que hacemos hacia nosotros mismos los adultos. Pero en el contexto escolar es muy importante saber que más allá de esas 4 cosas es competencia de los psicólogos clínicos. Pero si nosotros hacemos esto muy bien y nos enganchamos, y por eso les decía, saber a dónde remitir ese 5% es fundamental. Creo que ese enganche nos puede permitir tener un sistema que funcione muy bien para cuidar la salud mental del colegio y la salud mental de los niños. Entonces, ¿qué significa identificación y detección temprana? Pues básicamente saber qué están buscando. Es decir, cuáles son esas señales de alerta de todos estos temas y eso lo pueden hacer incluso ahora con los papás. Ustedes pueden mandarle checklist a los papás y decirle, papá, estemos pendientes de todas estas cosas que estamos viendo aquí. Si tu hijo tiene estas cosas, conversemos.
Esos checklists son fáciles de llenar, puede ser una cosa en Google Docs muy sencilla e incluso en tiempos de pandemia ustedes pueden hacer eso. Y pueden tener protocolos muy claros, saber a dónde remitir y cuáles son los límites. Y esto, sobre todo en el tema de riesgo de suicidio, es muy importante, porque el tema de riesgo de suicidio es muy delicado y nos toca de una manera muy digamos, profunda a todas las personas. Y hay unas más que otras. Entonces, saber quiénes son las personas claves que nos pueden ayudar a hacer eso en el colegio. Dar soporte y apoyo. Y es todo ese trabajo que se hace con el 100 y digamos que mi 80 me va a recibir súper bien, que son todas las prácticas de competencias socioemocionales, cómo podemos, por ejemplo, escribir sobre las emociones que estamos sintiendo ahora y actividades intencionadas, y esta me encanta además porque no solamente es para los niños, es parar un segundo y decir cómo me estoy sintiendo, un poco lo que ustedes hacen con el semáforo cuando empiezan las actividades de CoSchool. Esos son ese tipo de cosas que a los adultos también nos ayuda un montón. ¿Cuáles son otras maneras de apoyar? Hay una que creo que es importantísima para ustedes que tiene que ver con el uso de las pantallas. Una de las cosas más raras que nos ha pasado es que cambiamos todas las reglas que usualmente usábamos sobre el uso de pantalla con los niños. Yo siempre pongo este ejemplo, mi hijo tiene 6 meses y mi hijo ha visto más pantallas en sus 6 meses de vida de lo que yo alguna vez me imaginé que iba a ver. ¿Pero por qué? Porque pues estamos encerrados, no hemos podido ver a la familia de mi esposo es desde Chile, no ha podido venir a verlo, y eso significa que hemos tenido que construir la relación de Sergio con su familia desde las pantallas. Entonces, antes eso que era 0 pantallas para menores de 0 a 2 años, tenemos que pensarlo en pantallas distintas. ¿Y es pantallas para qué? Pantallas para crear relaciones sociales, como la que les estoy contando que mi bebé crea con su familia, que está en otro país, para jugar o para estudiar. Entonces ya no la medimos por horas, sino por el propósito que tienen esas pantallas, por la edad que tienen los niños. Entonces, no es, Sergio tampoco puede pasar un montón de tiempo, pero necesito saber, digamos, como cuál es la edad. Los más grandes pueden pasar un poco más de tiempo. Y si yo puedo tener un horario para ese uso de pantallas, es muy importante. Entonces, ustedes me dicen, pero bueno, Lina, entonces, ¿qué hacemos? Si antes la OMS decía que 0 pantallas y que esto es una cosa muy fácil que también puedo compartir con ustedes, que es la regla 36912. Esa regla que es las pantallas antes de los 3 años, a los 6, esa regla ya no aplica porque todos estamos usando pantallas en este momento mucho tiempo. Entonces, pensar, por ejemplo, cómo poner un horario para las pantallas dependiendo del propósito es muy importante. Y estas son unas claves, esto va a quedar ahí, yo creo yo, de dejarte la presentación. Estas preguntas son clave. Entonces, si ya no sé si es por horas, ¿cómo hago para saber si me está molestando la pantalla? Está interfiriendo en la vida de mi hijo. Entonces, me puede hacer preguntas sencillas como, ¿está durmiendo lo suficiente? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está pasando tiempo en familia? ¿Está involucrado en sus tareas? ¿Está usando la pantalla, por ejemplo, para tener interacciones con sus amigos? Cuando yo contesto estas preguntas, ahí digo, uy, no, mucho tiempo porque, por ejemplo, no está haciendo ejercicio. Entonces, mucho tiempo de pantalla. Le tengo que bajar tiempo a la pantalla para poder hacer ejercicio. Y son estas reglas, digamos, que es lo que nos va a permitir esa transición en que las pantallas no afecten tanto esa salud mental de los niños. Y hay un punto fundamental, y es que acuérdense que no siempre nos vamos a quedar así. Esto va a pasar, esto es una crisis, este es un momento transitorio. Entonces vamos a ir de ese momento de la OMS a este momento en donde nuestro criterio tiene que ver con una visión más grande sobre las pantallas, algo que se está empezando a llamar la desescalada digital. Y es que una manera de proteger la salud mental de los niños sí va a ser eventualmente bajarle al tiempo de pantalla, eventualmente. Entonces, estos son planes que pueden hacer las familias con los colegios en donde lo que hay que hacer es volver a observar dónde están las rutinas, dónde se metieron las pantallas, cuál es mi objetivo que quiero hacer. Entonces, quiero dejar de tener pantallas en las tardes o quiero que los niños salgan a jugar en vez de estar en las pantallas en las tardes los fines de semana. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo hago? Haciendo un plan. Hago esto entre familia y escuela, es decir, lo convierto en una meta común, eso es lo que se llama una alianza familia-escuela, y empezamos a trabajar con el colegio. El colegio es clave para ayudarle a los papás, por ejemplo, a hacer ese proceso de desescalada digital. En Colombia todavía no estamos en ese momento, porque no hemos salido, digamos, del momento de confinamiento de los niños, pero todo va a ir hacia allá más adelante.
La otra cosa es ser consciente del cambio entre la familia y la escuela. Los papás ahora tienen un rol fundamental. Y Rosalía sabe muy bien esto porque trabajamos juntas en un proyecto precioso sobre la relación de la familia y la escuela. Y es muy importante pensar en que ese vínculo se transformó. Antes el papá acompañaba el proceso educativo. Ahora el papá y la mamá o el cuidador que esté ahí es central en ese proceso educativo. Entonces hay que priorizar qué vamos a hacer meta común en esa relación. Lo otro, que es lo que nos concierne a nosotros, pues es la promoción de competencias socioemocionales. Eso ustedes lo hacen en CoSchool, nosotros lo hacemos en Aulas en Paz, pero es básicamente cómo les enseñamos a los niños cosas como el manejo de emociones. Y aquí es muy importante porque la pandemia y el confinamiento necesariamente traen un montón de sensaciones que son difíciles para los niños. Entonces, podemos acompañarlos y darles estrategias para manejarlos. Nosotros les voy a presentar esta, que es una estrategia que es clave de aulas, que se llama Tuga la Tortuga, que es una técnica para los más pequeñitos, en donde les enseñamos a meterse en el caparazón de Tuga la Tortuga cuando tienen rabia. Y entonces estas cosas, por ejemplo, que son nosotros las llamamos las infografías Aulas en Paz, se las podemos entregar a los papás y darles estrategias muy sencillas para que la practiquen con los niños en casa. Y estas de aquí en adelante son estrategias más para nosotros, para los adultos, porque hasta ahora hemos hablado como de los niños y de la importancia de acompañar a los niños. Pero en todo esto hay que ponerse la máscara de oxígeno primero, como les dije. Entonces, primero, su salud mental se cuida de una manera muy importante y ustedes cuidan la de sus estudiantes e hijos cuando reconocen cuáles son los detonantes. ¿Qué es lo que los enoja a ustedes y los pone felices? Cuando ustedes son capaces de identificar ese tipo de cosas, ahí existe la posibilidad de encontrar herramientas que les permitan manejar sus emociones. Entonces, no solo se trata de ayudarles a los niños en este contexto, también de que ustedes puedan hacer eso, por ejemplo, en una clase, que les puedan contar a los niños que se sienten frustrados, aburridos, etcétera, etcétera. La otra es el autocuidado. Y es que en este tiempo en donde nosotros tenemos que velar por esta salud mental de estos niños, niñas y adolescentes, el primer paso siempre va a ser tener varias opciones de autocuidarlos. No solo identificar los detonantes, ¿qué voy a hacer para manejar esta situación si en algún punto me siento mal o me siento triste? Y el otro punto que es muy importante, o los otros dos puntos que son muy importantes, es, como les decía hace un rato, la incertidumbre. Nuestro trabajo es ayudarles en este momento a los niños y a nosotros mismos a tolerarlo. Esa es una herramienta de salud mental maravillosa, profes y papás que están aquí hoy. No sabemos en este momento qué va a pasar. Y está bien, porque sí, con la incertidumbre tenemos además cautela y mente curiosa, esa actitud de aprendiz, y un poco trabajamos en este tema de la flexibilidad, de saber que todo está cambiando, de que estamos aprendiendo a navegar en este nuevo mundo. Creemos, o lo que están, digamos, lo que estamos diciendo los psicólogos que trabajamos en este tema del desarrollo, de la salud mental y del comportamiento de los niños, es que ese tipo de actitudes ayudan a transitar mejor estas situaciones que son muy complejas. Entonces, esas son como las 8 herramientas que tenía. Estas se las puse aquí porque creo que puede ser interesante para ustedes. Diana, mi colega que les contaba, y yo estamos dando este curso, lo estamos dando en este momento, pero ha sido como una solicitud de varias instituciones que lo volvamos a abrir, entonces lo volvimos a abrir, que es el curso ya completo de salud mental en el contexto escolar y cómo hacer las intervenciones. Entonces, ahí está el link si ustedes se quieren meter, ya está abierta la segunda cohorte de estudiantes si quieren hacerlo, porque creo que puede ser muy interesante para todos ustedes y para los que trabajamos en este tema. Y bueno, yo, esto era lo que tenía, corrí para poder preguntarles, para poder hacer preguntas con ustedes, pero muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, conversemos, ¿no? Gracias a ti, Lina, porque todo esto que nos has dicho es muy valioso y yo sé que tenemos muchas preguntas que seguramente están por hacerse. Entonces, este es el espacio para las preguntas. Lo vamos a hacer un poco rápido. Entonces, en la parte de abajo, donde les aparecen todas las herramientas, como lo pueden ver ahí en la imagen, hay una parte que dice preguntas y respuestas. Nosotros los invitamos a que den clic ahí y coloquen todas sus preguntas, las preguntas que tienen. Nosotros con un equipo que tenemos también de CoSchool, vamos a estar mirando estas preguntas. Algunas nos va a ayudar a contestar Lina, otras el equipo de CoSchool. Entonces, pues para que aprovechemos estos 5 minuticos de preguntas. Igual ya había una pregunta
Y acá Lourdes nos preguntaba, ¿cómo le podríamos llamar al comportamiento de los niños que son internautas, pero que ahora, por el caso de la pandemia, rechazan o muestran fastidio a estar sentados en el computador desarrollando tareas o clases? Claro, y eso es súper importante, Joa, porque fíjate que nosotros asumimos que automáticamente todos teníamos las habilidades de pasar del espacio presencial al virtual, y más los niños. Y todos sabemos que eso no es cierto, que estar sentado frente a un computador, nosotros los adultos nos cansamos y los niños obviamente también, y su spam de atención es mucho más corto. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacerse esas preguntas, por ejemplo. Yo me haría preguntas como, no le gusta estar en el computador, tiene otras actividades, está haciendo ejercicio, está comiendo, está pasando un tiempo en familias, ¿para qué está utilizando las pantallas? Y lo que uno puede hacer es graduar o, digamos, por lo menos programar el uso de pantallas para cierto tipo de cosas. Si yo estoy todo el día en la pantalla y además me toca estudiar en la pantalla, además me toca hablar con mis abuelos por la pantalla, ya al final estoy mamado y tiendo a decir que la pantalla que menos me gusta es la de estudiar, pues obvio, si la puedo utilizar para otro tipo de cosas. Entonces lo que podemos hacer es crear rutinas, crear horas en las cuales las pantallas tienen propósitos. Entonces, listo, los lunes tenemos pantalla para hablar con las familias y no sé qué. Entonces hay unos obligatorios que es estudiar y la fraccionamos, la dejamos ahí y empezamos a abrir otros espacios entre pantalla y pantalla para que los niños, digamos, también se refresquen y puedan tener acceso a otro tipo de estimulación distinta a la que viene en la pantalla. Súper. Aquí nos preguntan cómo trabajar con los niños la emoción del miedo en tiempo de la pandemia. ¿Qué estrategias educativas podemos utilizar? Claro. La primera y más importante es validarlo. Claro, que es posibilidad, digamos, que hay posibilidad de sentir miedo, porque el miedo lo que nos está alertando es que tenemos que cuidarnos. Con los niños funciona muy bien darles estrategias. Primero, ¿qué es lo que les está dando miedo? El miedo viene del coronavirus, el miedo viene de la incertidumbre, el miedo viene de perder a los papás, el miedo viene de no volver al colegio. Entonces, cuando yo identifico de dónde viene el miedo, puedo definir estrategias. Si el miedo que tengo es a contagiarme, entonces yo puedo desarrollar estrategias sencillas sin pasarme demasiado, porque entonces ya se vuelve un ritual medio obsesivo-compulsivo de autocuidado, lavarme las manos, quitarme los zapatos antes de entrar a la casa, siempre utilizar la mascarilla, y lo podemos hacer de una forma muy divertida con los niños. Si el miedo tiene que ver con que los papás se vayan a contagiar, entonces todos en familia podemos adoptar estos hábitos de higiene y hacerlos todos juntos, que eso nos permite por lo menos saber que nos estamos cuidando. Acuérdense que no se trata de darle certidumbre a los niños, porque es que no sabemos si hay una persona que va a fallecer o no. Eso es muy complejo de decirlo. Pero lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es cuidarnos, lo que está en nuestras manos es estar juntos, aprovechar el tiempo en familia, cosas de ese estilo que les den a los niños control, ¿sí? Y un control en donde ellos sepan que tienen que ser flexibles, que hay cosas que sí pueden hacer y otras que no pueden hacer. Bueno, súper linda, muchas gracias. Queremos recordarle a las personas que estamos en la opción de webinars, es decir, no tenemos la opción de levantar la mano y poder hablar como lo hacíamos en las otras sesiones. Por eso siempre les pedimos que nos dejen las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ahí las pueden encontrar. Tenemos otra pregunta acá y nos pregunta Álvaro, ¿cómo se debe tratar el tema de la pandemia con los niños pequeños? ¿Qué términos se deben usar? Ok. Lo más importante es siempre decir la verdad. Entonces, ojo con decirle, no, es que esto simplemente es una gripita. No. Pero también hay que graduar la información según el nivel de desarrollo de los niños. Entonces, podemos decirles, mira, hay un virus y entonces le podemos hablar de la gripa y contarles cómo es la gripa, la transmite un virus. Esto también lo transmite un virus y por eso hay que lavarse las manos, etcétera, etcétera, que puede enfermar a las personas. Y cuando nosotros nos quedamos en casa y estamos con la familia, lo que estamos haciendo es que el virus no se esparce, ¿sí? Que esto va a pasar, que estamos trabajando muy duro para una vacuna y que los países están haciendo muchas cosas para cuidar a los niños, para cuidar a los adultos y para cuidar a los mayores.
que no es, el virus no es, hay que explicar también muy bien qué es un virus. El virus no es un monstruo que va a salir debajo de la cama, porque los niños tienden a pensar que el virus es una cosa que va a venir, el coronavirus va a venir y va a entrar por la puerta de la casa y se los va a llevar, sino que es una cosa invisible, que no vemos y que por eso hay que lavarse las manos. ¿Sí? Entonces, cuando uno da la información correcta, pero la da proporcionada, aquí no le tenemos que decir, mira, es que la tasa de mortalidad del virus con los adultos es tal y la tasa de contagio, los niños no necesitan saber ese tipo de información. Incluso los niños en edad escolar tampoco necesitan saber ese tipo de información. Necesitan saber que es una realidad, que esa es la razón por la cual están en su casa, cómo se pueden cuidar y cómo pueden cuidar ellos a los demás. Con eso es más que suficiente. Súper, Lina, gracias. Acá nos preguntan que, ¿cómo hacer para no transmitirle las sensaciones de miedo y de angustia a los estudiantes? Yo creo que hay que validar las emociones. Acuérdense que es primero la máscara de oxígeno. De nada sirve decir, no, yo no siento miedo. Uno puede decir cosas como, ¿sabes que a mí eso también me preocupa? O sabes que a mí eso también me genera un poco de miedo. Sin embargo, y ahí es donde uno entrega la herramienta. ¿Sí ven? Es distinto negar que uno tiene una emoción, porque es que además nuestras emociones de adultos también son muy válidas y hay que trabajarlas. Entonces hay que decir cosas como, claro, yo entiendo lo que estás sintiendo, a veces yo también me he sentido así, ¿sabes qué me ha funcionado a mí para sentirme mejor? ¿O por qué no intentamos este tipo de cosas? Por ejemplo, este artículo que les dije que les podemos compartir, Joa, lo que propone es que los niños compartan información positiva sobre estrategias de manejo del virus, pues digamos de la pandemia o de lo que pasaba con el virus. Entonces es qué hacía yo cuando me sentía triste, qué hacía yo cuando veía a un familiar triste, cosas que un poco lo mismo que hacemos cuando trabajamos suicidio. Cuando trabajamos suicidio, lo que le pedimos a la gente no es que se sienten a pensar en un memorial, en todas esas cosas que ya no tenemos de la persona que se fue, sino de todas las alternativas que podemos para promover la vida, salvarnos, cuidar a las personas que ahora igual están aquí y están vulnerables. Lo mismo pasa en el coronavirus. Y es cómo nosotros podemos validar nuestra propia emoción como adultos y decir, yo no, sí, claro, eso da un montón de susto, pero miren todas estas cosas que podemos hacer y hay un montón de recursos que se están creando. UNICEF tiene recursos, hay una organización que se llama el Child Mind Institute, que es maravilloso, con una cantidad de recursos en español para hablar con los niños sobre este tema. En fin, un montón de organizaciones que tienen como conversaciones. Hay una muy bella para los niños chiquitos, ya que me estabas preguntando y no me había acordado. Los personajes de Plaza Sésamo grabaron unos videos lavándose las manos y explicándole a los niños cómo es que ellos se cuidan. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sentarnos con los niños y presentarles en clase virtual el video y decir, ¿qué es lo, podemos hacerle, por ejemplo, eso, como lo positivo, negativo, interesante que hicimos acá? Ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero nunca invalidar las emociones de todos, son muy importantes, muy, muy importantes. Bueno, y vamos con la última pregunta. Bueno, nos preguntaban que cómo hacer, ahorita que se acabe la pandemia y tal vez los chicos empiecen o los niños empiezan a regresar al colegio, se van a sentir abandonados por sus padres. ¿Qué estrategias les puedes dar o qué les puedes recomendar para desde los profes o desde los psicólogos poder afrontar y ayudar a los niños con eso? Ok, así como hablamos de la desescalada digital, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que hacer un plan para que los niños tengan menos pantallas. Tenemos que hacer un plan para que los niños retornen a la socialización con sus pares. ¿Sí? Miren, de verdad, de verdad, de verdad, yo creo, y yo creo no, es que de esto hay toda la evidencia científica que ustedes puedan imaginarse, los niños van a retornar y una gran mayoría se van a ajustar bien. Tenemos que preparar todo para que se ajusten, pero los niños se van a ajustar bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, pensar en cosas que hagan con los papás, que hagan en el colegio, que les puedan contar a los papás y que aún los involucren. Esta desvinculación no se puede hacer, digamos, de un solo tajo, y no es que ya los niños no vayan a volver a ver a los papás todos los días, pero probablemente sí signifique que
puedan llevar cosas como un diario viajero, entonces de la casa al colegio, y se van contando cosas que están sucediendo en los dos lugares, y los niños son como esponjitas, se van a ir ajustando muy fácil, porque además les hacen falta sus amigos. Es decir, yo hablaba con un montón de niños en esta época y yo les pregunté, ¿qué te hace falta? Mi profe, les hace una falta impresionante su profe, mis amigos. Y en la medida en que ellos van retornando a un proceso normal de socialización, porque eso hace parte normal de su desarrollo, van a ir ajustándose. Quienes estén en ese 80, probablemente los primeros días se van a sentir un poco perdidos, pero en el colegio tratamos de hacer actividades para conectar casa-colegio y vamos soltándolos. Desescalada, lo mismo que la desescalada digital. Y vamos dejándolos que retornen a la normalidad. Y aquellos que identifiquemos que estén en ese 15 y en ese 5, con ellos necesitamos un protocolo de atención. Yo lo puedo ir encontrando desde antes de volver al colegio. Puedo ir, por ejemplo, preguntándole a los papás quiénes están ansiosos por volver al colegio, quiénes no quieren volver al colegio y por qué no quieren volver al colegio. Y eso nos da pistas de qué nos va a pasar cuando retornen a la presencialidad. Bueno, súper lindo. Yo creo que podemos dar un espacio para una última pregunta, porque he visto Claro, muy claro que sí. repetido este tema, y es Claro. como algunos profesores, sobre todo, ya lo ven con jóvenes, no tanto con los niños, como una apatía, una desmotivación por el estudio. ¿Existe alguna estrategia que nos pueda ayudar a abordar esto para los más grandes? Sí. Con los más grandes nos ha pasado una cosa que ha sido muy sorprendente, y es que hemos encontrado que las pantallas se han convertido en una manera distinta de relacionarse con el otro. Acuérdense que en la adolescencia una cosa que digamos que pasa todo el tiempo es que yo necesito o identificarme con este y parecerme lo que más pueda a este, porque hace parte, digamos, del proceso de formación de identidad, o ser completamente distinto y estar además obviamente lejos de los adultos. Entonces las pantallas han empezado a convertirse en esa manera de mostrarse cómo son, o por ejemplo de que si eran muy tímidos y no sabían cómo socializar con las otras personas, las pantallas empezaron a convertirse en eso. Y hay experiencias en donde les empiezan a preguntar a los chicos qué quieren hacer con la pantalla, qué necesitan. Habían unos, por ejemplo, que decían que preferían tener la pantalla sin el micrófono o el micrófono solamente y no la pantalla, y empiezan a encontrar con los adolescentes maneras de conectarse con esta virtualidad que sean interesantes. O me acuerdo un profesor que nos contaba que había puesto a los adolescentes a conversar o a hacer las clases con emojis. Entonces, el lenguaje de los emojis tiene todo un significado dentro de la adolescencia, y lo que tenemos que tratar de hacer es ver qué necesitan esos adolescentes y cómo la pantalla puede ayudar, por ejemplo, a los muy tímidos a relacionarse más fácil con los otros, a los que son muy populares que de pronto se pueden sentir muy como extraños en la interacción con la pantalla, encontrar otras formas de relacionarse o lenguajes distintos de expresión. Por ejemplo, había otro que nos contaba que lo que hacía era que les ponía tareas de llegar disfrazados al webinar o a lo que fueran a hacer ese día o a la clase. Es decir, empezar a convertir la pantalla no como en el lugar donde yo me siento un poco aburrida, sí, sino el lugar donde yo puedo expresarme como yo soy. Y es todo un reto porque además apenas estamos aprendiendo a hacer esto, pero ya hay unas ideas, como les acabo de contar, que son buenísimas y han funcionado muy bien. Bueno, Lina, súper, muchísimas gracias. En serio, por traernos estas estrategias, estas herramientas, y por poner nuevamente sobre la mesa este tema tan importante como lo es la salud mental en el contexto escolar, que eso es transversal a todo y que acá necesitamos más que nunca la aplicación de estas estrategias y estas habilidades socioemocionales que estamos trabajando y construyendo a partir de Edumoción Móvil. Entonces, yo quiero agradecerte mucho a ti por estar acá, por el espacio y por habernos regalado esta hora de aprendizaje contigo. Y también quiero agradecerle a todos los participantes, todas las personas que nos acompañaron hoy. Vamos a hacerles llegar al correo electrónico la grabación de este webinar para los que no pudieron estar desde el principio. También les vamos a hacer llegar las diapositivas para que los puedan explorar con mayor detenimiento, y también el material que nos comentó Lina, que seguramente les va a ser de mucha utilidad para que lo puedan explorar y aplicar directamente en sus contextos. Y nuevamente, si tienen preguntas, siempre tenemos el correo de tutor Edumoción siempre dispuesto para solucionar las preguntas que tengan, y pues decirles que ya pronto nos vamos a ver, ya muchos están terminando su proceso
Acá tenemos participantes de las 3 cohortes, pero ya muchos están por terminar el curso. Entonces, el siguiente paso, la siguiente vez que nos vayamos a volver a ver, va a ser en los grados. Entonces, esperamos poderlos ver y poder estar compartiendo en ese espacio. Y pues nuevamente, muchas gracias, Lina, y feliz noche Bueno, a todos. feliz noche a todos y muchas gracias, Joana, por este espacio tan interesante. Y nada, pueden escribirme, los que tengan preguntas, me pueden contactar a través de Joana y con mucho gusto lo que necesiten. Y yo ahí también en el correo les comparto el correo de Lina para que puedan escribir y también están en Claro que contacto sí. con ella. Buenas Muchísimas noches gracias. a todos y muchas Feliz gracias. noche a Gracias, todos. Joa. Gracias al equipo también de Coscool. Que estén muy bien. Chao. Un gusto, Lina, qué bueno verte. Lo mismo, Rosalía. Un abrazo. Chao, chao. Chao.